candidata a la Intendencia de Montevideo. Y en el día de hoy además nos acompaña el candidato a la Intendencia del departamento de Canelones, Yamandú Orsi, con quien Montevideo comparte una buena parte de la frontera y es parte del área metropolitana de la ciudad. Por eso nos pareció importante que en el día de hoy, que estamos en contacto con Barcelona y en particular con Antonio Balmón Arévalo, vicepresidente ejecutivo del área metropolitana de Barcelona, pudiéramos tener un intercambio en esta iniciativa que hemos desarrollado de construir puentes de conocimiento con un equipo internacional de consulta, a los efectos de conocer las mejores experiencias en distintas ciudades del mundo sobre temas que tienen que ver con el desarrollo también de la ciudad y en particular del área metropolitana. Para hoy el tema que tenemos planteado es la gestión de las políticas públicas en el área metropolitana y en particular le hemos solicitado el apoyo del conocimiento a Antonio Balmón sobre la experiencia del área metropolitana de Barcelona, en particular en referencia a las políticas urbanas de integración en barrios de alta exclusión social y en barrios de la periferia, y también en todo lo que tiene que ver con las políticas de espacios públicos que se han implementado, además de los diseños institucionales. Hecho esta breve presentación, yo le doy la palabra a Lucía Topolansky para que inicie el diálogo que tenemos planteado en el día de hoy. Bueno, buen mediodía. Nosotros estamos en la mañana. Un agradecimiento a los amigos catalanes que nos puedan dar un apoyo. Hoy estamos en un mundo globalizado y no se justifica que teniendo la tecnología a disposición no aprovechemos las conexiones para aprender del mundo, de distintas ciudades y en todo caso cometer errores nuevos, pero no errores viejos. Así que les agradecemos y estamos a disposición de ustedes para comenzar este diálogo. Muy bien, buenos días a todas las personas que os encontráis aquí en Montevideo. Es un placer por nuestra parte poder realizar este intercambio de reflexiones sobre problemas que son los mismos allí que aquí, ¿no? Problemas que están relacionados con nuestros modelos de sociedad, con nuestro pasado y sus consecuencias, pero también con las ganas, la voluntad y la fuerza de poder cambiar esas situaciones que vivimos todos, ¿no? Y es un placer para nosotros que esto lo hagamos colaborando con vosotros. Algunos de los miembros que están en la mesa ya tuvimos la posibilidad de poder hablar y compartir experiencias hace poco, invitados por el gobierno. Y creo que lo que nos mueve tanto a vosotros como a nosotros es la voluntad de reducir la desigualdad, de mejorar los espacios urbanos y públicos de nuestras ciudades, de nuestros territorios. Y como ya tuvimos oportunidad de comentar con vosotros, nosotros en Cataluña, en el área en concreto de Barcelona, tenemos esta institución, que es el área metropolitana, que son 36 municipios, liderado por la ciudad de Barcelona, pero participado por el resto de ciudades con esa voluntad, con la voluntad de mejorar aquello que también para nosotros dejó una huella indigna, ¿no? Que fue el urbanismo del franquismo, de la dictadura, que creó vivienda pero dejó huérfano el espacio público, ¿no? Y lo dejó huérfano de dignidad, lo dejó huérfano de uso y función social, y lo dejó huérfano para lo que sirve el espacio público, que es un elemento importante de relación humana, ¿no? Y lo que hemos hecho ante todos estos años es trabajar para cicatrizar todo ese territorio,
para darle otra oportunidad a las nuevas generaciones y para hacer que la fuerza que tenemos desde los municipios sirva para eso, para que la gente utilicemos el espacio público como un bien común y como un bien de relación humana, ¿no? Sería para nosotros importante poder avanzar sobre todo en el conocimiento de las políticas urbanas que ustedes desarrollaron justamente para suturar ese diseño del urbano que tuvo el área de Barcelona y conocer más en concreto el conjunto de iniciativas que ustedes implementaron en esa área. Bueno, nosotros, como comentaba antes, el diagnóstico primero te lo da la calidad de la vivienda, ¿no? Es decir, el tipo de construcción que existía, la calidad de esos polígonos de vivienda. A partir de ahí entrabas en el espacio público, la calidad de ese espacio público, como antes comentaba. Y por último, la calidad de los corredores biológicos naturales que forman parte de nuestro territorio. Nosotros somos un territorio que convive en poco espacio de tiempo entre la montaña y el mar, ¿no? Atravesado por dos ríos. Todo eso es lo que pusimos sobre la mesa, ¿no? Y en esa mesa había varias actuaciones. Una pasaba por actualizar ese parque de viviendas a las nuevas realidades. Un parque de viviendas que evidentemente tiene muchos años, que estaba construido con materiales y con reglamentos de hace 3 décadas y que lo que hemos hecho en los últimos años es actualizar esa vivienda desde un punto de vista concreto, por ejemplo, de imaginaros bloques de viviendas que no tenían ascensores. Que aquellas personas cuando fueron a vivir eran jóvenes, pero que en el tiempo pues han ido madurando, se han ido haciendo mayores y sus necesidades han cambiado, ¿no? Pues nosotros hemos estado trabajando en proyectos de construir ascensores para evitar que esas personas se queden atrapadas en sus domicilios y no puedan salir a la calle. Hablamos de políticas de rehabilitación también de viviendas para mejorar las fachadas y sus capas de piel que permitan que la humedad, que permitan que los elementos meteorológicos, que los nuevos componentes que afectan a nuestras viviendas, como son aires acondicionados y otros tipos de elementos que hasta ahora no aparecían, puedan ser integrados también en la piel de esas fachadas y puedan ser elementos que mejoren las calidades de vida y de esos domicilios interiormente, ¿no? Y después todo eso se ha realizado con dinero público y privado, con ayudas públicas y con una implicación también de los propietarios de estos pisos para mejorar todos esos polígonos de viviendas, ¿no? Y después está el espacio público. El espacio público ha ido cambiando también su función. Por poner un ejemplo, cuando nosotros hace 20 años nos planteábamos una plaza, un parque en su remodelación, tan solo cabía pensar en una generación que era muy amplia desde el punto de vista de edad. Y eso quería decir que la función y la intención que se daba en ese espacio respondía a una generación que era muy amplia. Ahora, en cambio, nos tenemos que plantear cada vez que reformamos un espacio público amplio, parque o plaza, que allí lo van a utilizar familias con niños y niñas de 3 a 7 años y después de 7 a 15, o gente mayor que lo que quiere es que el parque sea un lugar tranquilo. Todas esas características han cambiado esa filosofía. Ya no vas allí y haces un único parque, haces un parque que sea plural, ¿no? En las miradas, en las funciones. Y todo eso lo hemos ido incorporando con los ojos críticos de los ciudadanos, pero a la vez también recapacitando sobre esa nueva función que tienen todos esos espacios que hemos ido captando y aportando nuevamente a ese bien público, ¿no? Al igual que todas aquellas funciones que tienen que ver con las condiciones de saneamiento,
con las condiciones de reforma del pavimento, con las condiciones que han implicado también ir priorizando al peatón por encima del coche, ir incorporando nuevas formas de movilidad pública, entre ellas la bicicleta, la ampliación de las aceras, y encontrando soluciones, ¿no?, que siempre son complicadas, porque evidentemente se tienen que hacer bajo la presión y bajo las miradas de muchas realidades, como sabéis vosotros por experiencia, que no siempre son coincidentes, ¿no? Pero nosotros ahí hemos hecho un gran esfuerzo por darle esa dignidad al espacio público, a esas plazas y esos parques. Y después hemos trabajado en todo el tema de equipamientos. Equipamientos fundamentalmente bibliotecas, que son centros de crecimiento personal, de enriquecimiento y de conocimiento. Espacios y equipamientos relacionados sobre todo con esa faceta cultural y social que en el área metropolitana ha ido mejorando las condiciones de nuestra ciudad, las ha ido dotando de mayor equipamiento. Y creemos que todo ese cúmulo de trabajo que hemos realizado conjuntamente entre unos y otros permite diagnosticar que tenemos un territorio transformado, ¿no? Ahora, ese territorio transformado lo hemos alimentado además con una serie de actuaciones fundamentales. Como decía antes, el área metropolitana está cubierta por una gran corona verde y una gran corona azul, mar y montaña, ¿no? Grandes parques, que lo que hemos hecho es la recuperación de los dos espacios fluviales, transformando uno de ellos en un gran paseo, una gran ocupación, diríamos, por parte de las personas, y otro, que es donde yo resido y está mi ciudad, que es el río Llobregat, haciendo toda una serie de intervenciones que evidentemente permiten que este fin de semana, por ejemplo, el domingo pasado, las personas de mi ciudad accedieran, jugasen, pasasen todo un día viviendo ya de cara al río y no de espaldas a él, ¿no? Y entendiendo el río ya no como una amenaza, que era lo que era para nosotros hace 30 años, un espacio alejado, a ser un espacio cercano, un espacio cívico. Y las montañas también, ¿no? Las montañas, conjuntamente con otras administraciones, le hemos dado espacios de protección, hemos protegido su crecimiento, su naturaleza, y hemos permitido el acceso también, pero organizado y reglamentado para que, bueno, esas actuaciones algunas veces que tenemos las personas no depreden, ¿no? No hay una depredación insensata de un bien tan importante como es el sistema montañoso que nosotros tenemos en esta zona, ¿no? Todas esas cosas son las que nosotros hemos conformado para mejorar un espacio que tenéis que entender desde el punto de vista económico, que si sacamos la ciudad de Barcelona, el nivel de rentas económicas es un nivel de rentas muy homogéneo, ¿no? Si no tenemos rentas muy altas ni rentas muy bajas, lo que hemos ido haciendo con todas estas políticas, tanto en estos niveles como en el nivel de actividad económica, ha sido en estos momentos gestionar un espacio social de rentas bastante homogéneas. Es decir, hemos reducido desigualdades y hemos buscado que el espacio público tenga esa función social que es fundamental para la gente que vivimos y que queremos desarrollar nuestro modo de vida, nuestra trayectoria vital en estas ciudades de una forma en que las condiciones de nuestra cartera no sean las que determinen cómo usamos y utilizamos la ciudad, ¿no? Y en esto ha jugado también un papel predominante el transporte público. Vosotros lo conocéis perfectamente, estuvimos hablando allí también de este tema. Es fundamental garantizar hoy en día, lo dije cuando estuvimos en Montevideo, creo que al igual que la salud, la educación son derechos universales, la movilidad se debería incorporar también en garantizar la movilidad como un derecho universal, ¿no? Fundamental, yo creo, en estos momentos. Todo eso es lo que, con aportaciones del Gobierno de España, del Gobierno de Cataluña, pero fundamentalmente de los municipios que conformamos el área metropolitana y sus ciudadanos a través de impuestos, a través de la fiscalidad, hemos conseguido generar una institución que, como tuvimos también oportunidad de comentar con vosotros, en los tiempos que corren es una institución que está saneada económicamente, pero que garantiza, por ejemplo, en estos 4 años que estamos de mandato, ¿no?, una inversión por valor casi de 460 millones de euros, ¿no?
Eso es lo que hemos hecho. Lo podemos explicar con muchos ejemplos, ¿no? de ciudades, de transformaciones de espacios. Nosotros, por ejemplo, ahora en mi ciudad se está presentando un programa que es transformar una ciudad en un gran parque natural. Eso era impensable para nosotros hace 30 años. Era una ciudad industrial, era una ciudad dormitorio, se le llamaba. Y es una ciudad que lo que ha hecho es transformar su actividad económica, lo que ha hecho es transformar su espacio público, equiparlo, para dotarlo de esos conceptos que antes hablábamos de reducción de la desigualdad, y ya tenemos una oportunidad, y es que el espacio público cumpla esa función, ¿no? Una función de relación, una función que permita pasear, que permita detenerse, que permita conversar, que permita desplazarse con garantías en un modelo que llevamos en 20 minutos encontrarás de todo. Un poco ir en ese camino, ¿no? Y ese es un ejemplo, al igual que otras ciudades están hablando de modelos culturales, estamos hablando de modelos de crecimiento económico ya no amplios, sino pequeños, pero que la suma de todos los pequeños te da una nueva actividad económica. Todo eso se ha hecho gracias a evitar ese deterioro, ¿no?, del espacio público, ese deterioro inicial que es la vivienda. Al fin y al cabo la vivienda es el patrimonio que nosotros tenemos aquí, que el concepto de alquiler es un concepto que poco a poco se va imponiendo, pero sigue siendo mayoritario la propiedad. Y tener propiedad quiere decir garantizar que esa propiedad en los años se pueda mantener, ¿no? Y nos hemos encontrado con esas dificultades que os decíamos antes, y ahí hemos actuado y estamos actuando, ¿no? Desde la confortabilidad producto del envejecimiento del edificio hasta el elemento que nadie se había planteado de un ascensor, pero un ascensor en estos momentos lo que permite es que cualquier persona pueda acceder a la calle en condiciones por edad o por inviabilidad de su cuerpo, ¿no? Creo que esto es importante, lo que se ha ido haciendo, y eso ha sido un cúmulo, una suma de muchos proyectos que al final nos ha dado este resultado. Bueno, usted ha mencionado que toda esta refracción de la vivienda, obviamente la vivienda es un elemento fundamental en cualquier ciudad, es el que más se multiplica, ¿verdad? Fue posible en una conjunción de dineros públicos y privados. Yo quisiera preguntarle cómo se dio esa conjunción, cómo participó desde el dinero público y cómo participó el dinero privado, porque generalmente los dineros públicos tienen límites de posibilidades, y nosotros en Uruguay tenemos algún antecedente de participación público-privada, pero nos gustaría saber cómo lo llevaron ustedes adelante. Y otra pregunta que yo quisiera incorporar, porque Montevideo se está transformando en una ciudad con mucho turismo, cómo en Barcelona se incorpora el turismo a la vida cotidiana, a, a la posibilidad cotidiana del individuo. No hace mucho tiempo, mirando la televisión española, registrábamos la protesta de algunos vecinos que viven cerca de la Sagrada Familia y que se veían como colapsados en su intimidad por el turismo. Entonces nosotros que arrancamos también a esa actividad, quisiéramos saber cómo la han compatibilizado. Y el problema de los vehículos particulares, porque tenemos claro la necesidad del transporte público, su eficiencia, la priorización del peatón, de las bicicletas, pero estamos teniendo en nuestra ciudad una invasión de autos y de motos que colapsan el tránsito. Así que por ahí serían mis 3 preguntas. Bueno, no son 3 preguntas menores, ¿eh? Digo que no son 3 preguntas pequeñas, ¿eh? Es decir, nosotros lo que podemos comentar con vosotros es nuestra experiencia. Es decir, la rehabilitación siempre ha sido producto de la crisis económica. Siempre. Fue el periodo de los años 90 y está siendo ahora, ¿no?
porque para nosotros el sector de la construcción ha sido siempre importante, desde el punto de vista de captación de mano de obra. En los años 90 lo que nos planteamos fue ayudar a ese envejecimiento, cómo recuperar ese edificio para poderlo seguir manteniendo, ¿no? Y ahí encontramos, cuando digo privado hablo del propietario, porque estamos actuando sobre una propiedad privada. Entonces el propietario ha de tener, diríamos, la voluntad de mejorar y actualizar su bien, ¿no? Y lo que buscamos fue un camino que es el mismo que hemos buscado ahora, esta vez con más dificultad, que es la colaboración de las entidades financieras, del sistema financiero. Es encontrar créditos a un precio mucho más bajo en el interés que el que está en el mercado, ¿no? Generar unas condiciones a las que tú puedas acceder que no sean las mismas que si accedieses como particular para financiar una obra tuya particular. Y en los años 90 eso se consiguió. Ahora, como vivimos una crisis financiera, esto tiene más dificultades. Y lo que intentamos es buscar otros caminos, ¿no? Aunque el privado también siga implicándose, pero las administraciones, como tú comentabas antes, tenemos nuestras limitaciones. Entonces, lo que hemos hecho aquí también es trabajar con lo que llamaríamos los gremios, ¿no? El gremio de constructores, el gremio de instaladores, para llegar a convenios y para aprovechar también sus circunstancias y tener unos costes que son más bajos que los que pudiese darse en el mercado, ¿no? Pongo un ejemplo. Una persona que vive sola, que es mayor, ¿no? O una familia que en estos momentos se encuentra en unas condiciones de paro. Si nosotros actuamos para mejorar nada más el inodoro, el lavabo, la ducha o la cocina, que es una pequeña actuación, es evidente que aquella familia no va a poner el dinero. Pero si conseguimos que el gremio y los constructores vayan a unos precios que no son los de mercado, en el fondo ya estamos consiguiendo entre unos y otros reducir nuestras aportaciones y ayudar que aquella persona pueda desempeñar una vida digna. En circunstancias normales que la gente tiene trabajo y tal, lo que buscamos en estos momentos es otra vez el sistema financiero que se implique, que ayude a anticipar si se necesita el crédito para poder hacer esa obra. Lo que nosotros no podemos hacer nunca es cubrir 100% esa actuación. Ha habido en algunos barrios muy degradados que sí que ha ido a cargo del gobierno de Cataluña con fondos europeos y que después los ayuntamientos hemos colocado el 50% de esas cantidades. Y eso ha sido 100% público, esa iniciativa, para cambiar lo que antes hablábamos de evitar la degradación del primer espacio, que es la vivienda, porque en el momento que tú, la vivienda, evitas su degradación, cuando vas al espacio público quieres que también esté digno. Si tú dejas que el espacio privado más importante, que es la vivienda, se degrade, es muy difícil que cualquier política pública que se destine a mejorar el espacio público tenga éxito, porque ya has renunciado a tu primer espacio, que es la vivienda. Y cuando hablabas de turismo, eso tiene problemas. Cuando tú conviertes poco a poco, queriendo sin querer, porque no lo puedes limitar, tu ciudad en un gran parque de ocio, en un parque cultural, multicultural, es difícil limitar ese crecimiento. Es difícil limitar cuánta gente podemos ir y cuánta gente no podemos ir. Es difícil limitar cuántas actividades económicas nacen a la sombra de una promoción turística, de esa capacidad que tú tienes, ¿no? Y yo creo que es cuando aparecen los problemas, es cuando te tienes que enfrentar a ellos. Hay problemas de masificación, esto que hablabas de la Sagrada Familia, pero eso tiene una fácil solución, es decir, cómo reordenas aparcamientos, cómo reordenas accesos. Pero después hay otro, el comportamiento. Claro, el comportamiento está regulado por la gente que capacidad económica va a una zona u otra, ¿no? Y ese comportamiento se tiene que regular y actuar de otra forma. Y también tenemos un problema en algunas zonas del comportamiento en concreto de ese turismo, ¿no?
Pero cuando tienes una ciudad como nosotros, Barcelona, que el museo más visitado es el del Barça, pues a eso no le puedes poner puertas. Ojalá fuese otro museo, desde mi juicio y mi opinión humilde, ¿no? Ojalá fuese un museo cultural, el histórico, el que fuese, ¿no? Tuviese otras connotaciones, pero eso es lo que hay. Y eso también hay que reconocer que en estos momentos que nosotros estamos pasando por una crisis importante, esta actividad económica cubre gran parte de ese déficit que si no existiera el turismo nosotros lo pasaríamos mucho peor. Quisiera, El tema del tránsito. quisiera Antonio, que tú también ahora pudieras compartir, en función de las conversaciones previas que ha habido aquí en Montevideo, y concretamente con Yamatú Orsi, quien fue durante 10 años secretario general de la Intendencia de Canelones y hoy es el candidato a intendente por el Frente Amplio. Yo quiero pasarle la palabra a él y también que de alguna manera se pueda retomar y avanzar en alguna de las cosas que ya se han conversado aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? ¿Cómo estás? Un gusto. Un afectuoso saludo, ¿eh? Encantadísimo y bueno, y en estos tiempos que corren, está bueno recordar alguna experiencia que tuvimos acá y a partir de ella, concretamente un sobrevuelo que compartimos de toda el área. Sí, claro. Y un poco preguntarte y poder seguir en esta conversación acerca de cómo nos viste tú a nosotros. A ver, la intención nuestra fue que tú y tu gente pudieran visualizar lo que es, lo que nosotros consideramos o lo que se está visualizando como nuestra área metropolitana. Recuerdo algunas de tus reflexiones al bajar del helicóptero, pero concretamente la preocupación nuestra ha sido, o por lo menos lo que había hablamos, y las preguntas que te hicimos en su momento tenían que ver con el desarrollo institucional de esta escala metropolitana. Y a partir de tu experiencia y de tu abordaje, y a partir incluso de algunos acuerdos que hemos firmado, por lo menos esta intención que firmamos de seguir colaborando, de seguir intercambiando, en una realidad como la de ustedes que lleva algunos años de ventaja, ¿qué potencialidades ustedes le ven, o tú le ves concretamente, al desarrollo de una dimensión institucional metropolitana en Uruguay? Bueno, tengo aquí a mi lado Ramón, que también estuvo con nosotros, estuvimos en ese viaje, ¿no? Hola, un saludo. Mirad, claro, empecemos por la parte emocional. Yo volví enamorado, volví enamorado de vuestras ciudades, de vuestras potencialidades, porque me encontré con una ciudad que yo no conocía y que cuando encuentro similitudes a donde yo vivo normalmente, ¿no? Esa convivencia que decía antes entre el mar, la montaña, aunque fuese un río, da igual, pero a mí me parecía un mar y yo sigo quedándome con que aquello era el mar. Y con la fuerza cultural que vi en Montevideo ciudad y las conversaciones que tuvimos, yo volví muy optimista, ¿no? Es decir, de un viaje que te ha servido, que has compartido y de personas que estáis al frente que queréis que eso tenga un futuro, ¿no? En el fondo todos los que estamos aquí estamos ante viejos problemas. Los problemas a mi juicio siguen siendo los de siempre, ¿no? Nosotros lo que queremos es limitar, ¿no? la desigualdad, ¿no? Queremos limitar que se dañe a lo que nosotros queremos representar, que son fuerzas sociales, fuerzas colectivas, ¿no? Y que el dinero no sea el que impere, ¿no? El que marque el ritmo de eso. Por eso digo que estamos en viejos problemas, pero es verdad que hay que tener en estos nuevos tiempos nuevas respuestas, ¿no? Yo os dije cuando firmamos el convenio, dije, oye, poner en secreto vuestras discrepancias y dar voz pública a vuestros acuerdos, ¿no? A vuestros consensos, a lo que os une, ¿no? A las voluntades que tenéis para hacer algo que cuando nosotros vivimos territorialmente desde el aire pasa lo mismo que aquí. Todos estamos juntos, ¿no? Si los territorios estamos uno al lado del otro,
Recuerdo cuando fuimos hacia Canelones y recuerdo cuando íbamos hacia todas aquellas zonas. Y tú dices, ¿cómo puedo hacer que las economías de escala, las economías de cada territorio ayude y beneficie a la gente que se desplaza por ese territorio, ¿no? A la gente que utiliza para muchas funciones ese territorio. Yo creo que eso es lo más importante. ¿Y eso quién lo sabe? Los municipios, la intendencia, que es la que está más próxima. Por eso nuestra voluntad de mantener